se hizo en el semestre en el trabajo que se encaró en el 300 Cabros. Que la idea fue, bueno, el 300 Cabros es un centro de detención clandestino, de secuestro, donde hubieron desapariciones, pero de la población nuestra no lo conoce, no sabe cómo es. Más allá de que hacemos visitas el segundo sábado de cada mes, pero en general la gente no tiene idea. ¿Qué es el 300 Cabros? Entonces, la iniciativa que tomó el taller fue, bueno, ¿cómo visualizamos esto? ¿Cómo le damos imagen? ¿No? La imagen que no tiene, ¿cómo se la damos? Y el taller de la Facultad de Artes, con Ana Laura acá, la tenemos al lado, todos los estudiantes que están por acá, y un equipo docente, empezaron a ir a las visitas, hicieron la escucha de los testimonios que tenemos, vinieron a las reuniones de la comisión del 300, y bueno, y con todo eso fue surgiendo diversas cosas que son las que estamos mostrando hoy, ¿no? Y que a su vez los estudiantes nos van a contar cómo fue el proceso de trabajo. La participación de los estudiantes y de la universidad para nosotros siempre es muy importante porque genera toda una movida, ¿no? Una movida tanto en el barrio como en la cabeza de todos, ¿no? De cómo encarar estos temas que siempre son complicados y además encararlo desde una óptica que a veces hablamos mucho de la transmisión, de la memoria, ¿no? Pero la transmisión de la memoria no puede ser una transmisión vertical, donde los que vivieron le transmiten así en bloque la memoria a los que no lo vivieron. No, es otra cosa, ¿no? En realidad es como una construcción que permanentemente estamos haciendo entre todos, desde ahora, sobre cosas, ¿no? Que han pasado y que siguen presentes. Y entonces este trabajo es parte de eso, ¿no? Cómo los estudiantes que son jóvenes, que viven ahora y cómo a través de su trabajo están transmitiendo la memoria, están construyendo memoria y además con las imágenes transmitiendo eso que se construyó. Bueno, yo la dejo a Ana Laura. Gracias, Sergio. Buenos días. Qué lindo ver tanta gente de tantas edades juntas acá. Hace unos meses no nos conocíamos, ¿no? Hace 6 o 7 meses no nos conocíamos y hoy nos conocemos. Yo soy Ana Laura López, soy profesora titular de la Facultad de Artes. Sergio González, profesor del área de artes gráficas, y está Nico Pérez y Francesca Casariego, que también forman parte del equipo docente, están ahí en los controles técnicos. Hay otros compañeros acá de la facultad que da mucha alegría verlos, que acompañan. Gente, hay docentes de otras facultades, hay docentes de nuestra facultad, hay funcionarios administrativos de la universidad que he visto por acá también, para que veamos cómo el tema de los derechos humanos y la memoria nos convoca. Aprovecho para recordar que los docentes de la Universidad de la República estamos declarados en conflicto en este momento y desde ese lugar también venimos hoy acá. Está el decano de nuestra facultad, que lo acabo de ver al fondo. Está la gente de la comisión del 300 Cabros, que nunca nos habíamos visto en 3D, solamente en Zoom. Una gran alegría poder abrazarles. La barra de estudiantes acá y otros que van a ir llegando en la medida que corre el día. Y Sergio dio un poco el contexto. Nosotros fue una invitación de un artista chileno que estaba trabajando en el Museo Cristian Espinosa, que capaz que en algún momento aparece porque está en Montevideo, que me llamó y me dijo: mira, estoy trabajando en el Museo de la Memoria, está este lugar, este sitio de la memoria, creo que si pudieras venir con los estudiantes podría pasar algo interesante ahí. Pero bueno, trabajamos juntos y él se fue a Chile y nos dejó a conocernos, enganchados. Y hicimos un proceso desde noviembre, fue la primera vez que fuimos a conocer el sitio, que fue solamente el equipo docente. En marzo comenzamos y las cosas que hicimos
fueron, cada sábado que hay visita al Proyecto Carlos ingresamos al predio y íbamos a dibujar, con la consigna de dibujar. Es un lugar que por sus condiciones, te había visto en el tapabocas. ¿A mí? Ah, no, te confundí con otra persona. María Simón. ¿Te parece? Se parece, sí, Alicia. Dibujos urgentes son los de ellos también, ¿no? Claro, sabíamos que había una prohibición de registrar fotográficamente el video del espacio, entonces la propuesta fue entrar con la herramienta de dibujo que a nadie se le había podido prohibir. Y la idea era dibujar, escuchar el relato cada segundo sábado, pero después también empezamos a trabajar colectivamente, trabajamos un formato medio asambleico, de toma de decisiones colectivas, y una de las primeras propuestas que surgió fue salir a conocer a las personas del entorno barrial, a ver qué recuerdos y qué experiencias tenían de haber vivido en el perímetro, digamos, como de este lugar. Fuimos a Peñarol con unas postales que hicimos, con una invitación a los vecinos a venir a conocer el sitio, y eso fue muy removedor. Pasaron cosas muy fuertes de las cosas que la gente compartió, vecinos y muchos militares que habían trabajado allí y que seguían viviendo ellos y sus familias en el entorno, cosas que no estábamos preparados para recibir realmente. Testimonios muy directos, muy crudos. Fuimos a la feria con las mismas postales y ahí, bueno, en base a eso estamos reelaborando una propuesta que tiene que ver seguir usando estas postales, pero de una manera que, para usarlas primero en liceos y con bachilleratos artísticos, para generar invitaciones a visitar el sitio, y recalibrando cómo se pueden hacer circular de nuevo en ese contorno del barrio de una manera que esos testimonios que aparecieron muy espontáneamente en la calle y sin ser registrados puedan encontrar otro cauce. Es algo a lo que hay que ponerle mucho pensamiento y necesitamos más personas que se involucren. En eso seguimos dialogando con la comisión. Por otro lado, también nos dimos cuenta, nosotros al principio pensábamos que íbamos a ir a dibujar para tener imágenes para hacer producción gráfica. Cuando entramos ahí nos dimos cuenta que lo que era poderoso era el estar dibujando ahí, el estar observando. Y que es un lugar que está custodiado por los militares, nos acompañan, y también como una cierta desobediencia corporal nuestra, curiosa, de querer entrar por todos los rincones y mirar todo, también generó tensiones con esa custodia y esas formas de cómo se circula y cómo no se circula en el predio. También tuvimos que aprender a acomodar las formas en que se daba la visita con esta nueva actividad que se sumaba, que era un montón de gente dibujando por todos lados, correteando por todos lados y hablando y haciendo preguntas. En ese preguntar, la primera visita, nos enteramos que en ese galpón, que era algo que no sabíamos y que capaz que no estaba tan prominente, ¿no?, en el registro de lo que pasaba, vimos que había máquinas, vimos que había un plotter y preguntamos, ¿esto qué es? Y ahí nos enteramos que en ese lugar que sigue en funcionamiento, el ejército tiene su taller de trofeos y medallas. En el galpón, actualmente el ejército lo que hace es produce medallas, trofeos, todo tipo de placa conmemorativa, incluso placas de homenaje al servicio prestado por vehículos militares. Bueno, toda esa absurdidad del estamento militar está ahí. Y esa cuestión de la máquina, del trofeo, aparece en muchas de las producciones de los estudiantes. Esa actividad de ir a dibujar, de estar ahí como testigos, no solo testigos auditivos del relato, sino testigos visuales de lo que sigue pasando ahí y de las numerosas formas de manipulación del espacio. En cada visita las cosas cambian de lugar, aparecen y desaparecen elementos. Eso también fue algo bien importante en la observación que hicieron los estudiantes, de ese permanente, ese palimpsesto sobre el cual se intenta como ocultar un pasado con acciones en el presente. Y lo otro que fue muy importante por donde fueron las reflexiones fue el acompañamiento de Octavio y de Rodolfo, que lo veo allá al fondo, y de Elvio, que siempre íbamos con ellos en las visitas, y sus miradas particulares sobre esa historia que traían. Los textos de Rodolfo, el relato de Octavio sobre las excavaciones de Batallón 13, la mirada siempre, capaz que no es el que más habla, pero cuando dice algo tira ahí como otra línea de pensamiento sobre lo que se va construyendo. Todo eso sumó también a formar ciertas ideas en nuestras cabezas
y actualizar lo que dijiste hoy sobre cómo la construcción de la memoria no es simplemente, bueno, esta es mi historia, te la paso, repetila, sino que hay como una construcción, es muy evidente en esta generación que está muy sensibilizada con lo que pasó, pero a la vez todo el tiempo estábamos pensando en cómo ciertas cosas persisten, y no solo persisten en que los militares no han sido juzgados, sino persisten en formas en que nos organizamos como sociedad, en las nuevas formas de autoritarismo, en las nuevas formas de disciplinamiento. Entonces, todas esas cosas también hacen parte de la reflexión. Hoy lo que estamos presentando son producciones individuales de cada estudiante, están repartidas en esta sala, hay varias, repartidas por el museo. Cuando terminemos la charlita, pueden ir a recorrer, estudiantes van a estar cerquita de su obra para intercambiar y contarles más. Y en términos de la producción colectiva tenemos esta actividad con las postales, que vamos a estar trabajando también con unas estudiantes de trabajo social de la universidad que también están involucradas en el proceso, para hacer esa actividad con bachilleratos y invitar a grupos de estudiantes a que vengan a las visitas con nosotros. Y estamos trabajando en la producción de unas libretas de dibujo para seguir yendo a dibujar a 300 Carlos, invitar a quien quiera a que venga a dibujar con nosotros en la visita. Las libretas son libretas no en blanco, sino que van a tener ya dibujos y reflexiones de este proceso. Otra de las cosas que hicimos fue llevar una bitácora colectiva, donde después de cada actividad alguien escribía algo sobre lo que había pasado. Tiene como 50 páginas de largo, es un documento que tiene mucha información y mucho sentimiento, que en algún momento lo veremos qué hacemos con eso, si lo editamos, si lo miramos. Es un paso a paso de todo lo que fuimos viviendo. Y creo que está por ahí está la presentación. Agradecer a todas las personas que hicieron parte de esto, porque la verdad que es muy impresionante en este momento histórico que un grupo de, creo que eran como 14, 15 estudiantes, empiecen un proceso y lo terminen con una dedicación horaria muy exigente, porque implicaba fines de semana en el territorio, 2 horas semana de noche, casi trasnoche en el área de artes gráficas. Mucho trabajo en grupo, mucho trabajo individual, y esa constancia de estar como colectivo fue grandísima. Rodolfo vino pila de esta clase con nosotros, hemos vivido cosas muy fuertes este semestre, y ahora lo que van a hacer es que vamos a ir llamándolos en orden alfabético y cada una de ellas va a comentar muy brevemente algo sobre su proceso personal. Son un montón, así que vamos a ir medio, ¿viste? Después abrimos un pequeño intercambio y mientras armamos una comida en el patio, vamos a hacer un guisito, pueden dar una vuelta por la muestra. ¿Okay? Sergio, una cosita. Sergio va a comentar. Trabajamos con gráfica. No, tiene un rol bien definido. Sergio, que es el coordinador del área de artes gráficas, hay mucha obra que es gráfica, entonces le queríamos hacer simplemente un pequeño apartado para que entiendan alguna de las técnicas que usaron y lo que pasó. Bien. Bueno, primero, bienvenidos. Bienvenidos nosotros también a este espacio, conocernos. Tengo que decir algo de las técnicas y realmente me da ganas de decir muchas cosas que ya dijo Ana, porque realmente fue muy emotivo todo este tiempo. Fue, para muchos de nosotros estábamos muy trabajando ya en el tema hace mucho tiempo y demás, otros no. Y fue tan movilizador todo, por más de conocer las historias, escuchar a Rodolfo ahí, a Octavio, a Elvio. Por momentos nosotros íbamos como herramienta al dibujo, que además era muy gracioso todo, ¿no? Porque está esa visión del arte, ¿no? Como el arte no daña ni pasa nada con el arte, y cómo esos dibujos empezó a dañar mucho y a generar tantas tensiones que cada vez que íbamos, los grados de los quienes nos cuidaban eran mayores. Ya no era un soldado, era un cabo, teniente, porque no sabían qué hacer con nosotros, en cómo nos movíamos, cómo se sentía. Eso es sentarse y mirar a la persona y empezar a dibujar, ¿no? Empezó a incomodar de cierta manera que ahí la potencia de esas imágenes que surgían a partir de esos dibujos. Las técnicas que trabajamos, muchas, son técnicas gráficas que
tienen que ver también con lo popular de esa técnica, con lo que nos permite seriar, por eso utilizamos postales como para poder seriar y acceder todo el mundo a esos trabajos. Pero trabajamos mucho el grabado en madera, lo que se conoce como la silografía, muchos trabajos están hechos en eso. Los fanzines que están a la entrada son todas técnicas gráficas que después combinamos, es una realidad, hoy tenemos la tecnología, entonces si bien se parte de grabados, la impresión es digital, se escanean esas imágenes y se producen esos fanzines. Se trabajó la serigrafía, como ven ahí en algunas obras que están presentes. Y varias técnicas así, de reproducción, porque lo que nos importaba era eso también, como multiplicar la imagen, ¿no? Que esa imagen no quedara como única, sino que la pudiéramos reproducir. Y un poco la idea de esas libretas es eso, que se siga también como reproduciendo imágenes y dibujos de la gente que va a seguir acompañando en esas visitas. Fue tal el compromiso que se adquirió con todo este trabajo que nosotros tenemos como, lo puedo decir, una pequeña meta, que es esas libretas se terminen de dibujar cuando el 300 Carlos no exista más como tal, sino que sea realmente un sitio de la memoria abierto y que no existan teatro que se arman con las máquinas y el Artigas que lo ponen en el piso arriba de una mesa y a veces hay un casco como que estuvieron trabajando y siempre que vamos es como que pasan cosas, pero creemos que en realidad es un telón armado como para no dejarnos mirar otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias y ahora, para no quitar más tiempo, a los compañeros estudiantes les van a contar su vivencia. Entonces vamos a ir en orden alfabético para hacer ecuánimes. Vero Alves. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todos por venir. Son un montón. Muy lindo. Bueno, yo soy Verónica Alves. Gracias. Participo en esta exposición con esas serigrafías que lo pueden ver por ahí. Me unía a este espacio de formación porque la búsqueda de verdad y justicia siempre fue un tema que me sensibilizó especialmente, y esa construcción de memoria de que hablaba Elvio también me parece fundamental. Y bueno, no conocía el 300 Carlos y conocerlo me parece que era una forma de conocer más de esta historia. Esos detalles me inquietaban mucho, el tema de que ahora se usara para generar medallas y trofeos y que también no tuviera registro fotográfico. Y bueno, entonces con las visitas al galpón se fueron generando esas imágenes, se daban también esta cosa de pensar cómo queremos generar las imágenes, cómo hacemos para no caer dentro del sufrimiento que está tan implícito en ese lugar, preguntarnos si hay otras formas de representar la visualidad del galpón. Y bueno, si bien no dibujé tanto adentro del galpón, después sí generé bastantes cosas en el área gráfica. Una de las cosas que súper aportaron en todo el proceso fue esta salida al barrio Peñarol, a repartir las postales y charlar con los vecinos, y me di cuenta que es muy importante esa información que se puede sacar de ahí. Y bien, todo eso resultó en estas 3 serigrafías por ahí, que se llaman reparo, porque reparar, aparte de enmendar un daño, es prestar atención a algo. Y bien, intentan resumir algunas imágenes y ideas que son bien representativas del galpón. Y en la primera podemos ver
al galpón iluminado por una de esas lámparas que está adentro, que también es un ojo, que lo saca de la oscuridad, lo visibiliza finalmente. Después están las medallas militares tapando la verdad. Y por último, un ojo, que siempre atento ahí dentro del galpón, que está atravesado por la escalera de 17 escalones que es tan representativa del galpón. Y bueno, eso sería. Después, si quieren charlar algo sobre ellas, estaré ahí a la vuelta. Gracias. Nosotros vamos a presentar juntos. Mi nombre es Fernanda. Yo trabajo todos los días con una cámara en la mano generando imágenes y fotografías para alimentar un archivo y difusión, y me pareció muy interesante el planteo y la invitación del museo y la articulación del taller de invitarnos a un lugar donde hay una prohibición por parte del aparato militar de generar imágenes, que después entendí que hay un fin mayor ahí, que es no generar un archivo de los cambios edilicios de alguna forma y de la memoria que suceden allí. Antes de que nosotros llegáramos, estaba esta pared que parte el galpón a la mitad y que cambia completamente la visual edilicia del lugar. Y mientras nosotros fuimos repetidamente a dibujar, cambiaron el portón de entrada del galpón, que era un portón gigante de madera amarillo, y lo cambiaron a un portón genérico igual a los otros galpones de metal gris. Y entendí que ahí es donde estaba el interés también de no generar imágenes. En un principio me centré mucho en las medallas, que era como lo que está sucediendo ahí en el presente, que Ana ya habló un poco, que es como un acto paradójico, medio cínico, de generar medallas de honor a militares y a los vehículos que se utilizan. Y después me di cuenta, por los relatos de Rodolfo y por las entrevistas y por todos los textos que nos llegaban, de la importancia que tenía la escalera como elemento de reconocimiento del lugar. Y entendí que era un elemento como contenedor de memoria, y también que era como un preámbulo del terror. Viendo la entrevista de Federico Martínez que realizó el museo, y él hablando como que él nunca pudo contar esos escalones, que no sabía si realmente eran 17 o 18, que ante la escalera y la tortura, para él la diferencia entre ser un héroe o hablar podían ser 20 segundos de diferencia, y que él en ese momento no pensaba en la composición orgánica del capital o de la plusvalía, sino que pensaba en la familia y en sus hijos. Y para mí eso fue algo que me atravesó como a pensar que más allá de toda la teoría y de todas las construcciones y la misión política y la ideología, en el fondo lo importante es como la simpleza de la palabra humanidad, y que creo que Rodolfo en su relato fue algo que nos dejó siempre, y que no sé, a mí me hizo entender como las cosas de otro lugar. Por eso elegí la escalera, y más allá de elegirlo como ese contenedor de memoria, entendí que en el presente la escalera es un elemento de resistencia de más de las 600 personas que la atravesaron de una forma o de otra, y que pudieron resistir, y que generan el discurso y la transferencia de información que nos llega hoy a nosotros. Y bueno, nada, agradecer al equipo del museo que por la invitación, y que nos abrió la puerta a su casa de alguna forma, y que nos recibió siempre cuando volvíamos de ahí con un café y con una charla como muy horizontal. Y después a Rodolfo por generar una apertura y contarnos todas sus experiencias de vida, y también no solo por hacernos parte, sino porque él pasó a ser parte también como de
transitaria en nuestra investigación artística, y eso como, me parece que ahí está como, o por lo menos mi aprendizaje como a nivel vincular de cómo hay cosas que trascienden lo teórico y la narrativa, y en la experiencia del conectar y vincularnos colectivamente es cuando a vos te llegan las cosas y las podés transmitir a un otro y ir pasando como de generación en generación. Bueno, mi nombre es Emilio. Primero que nada, gracias por venir, un montón. Gracias por dedicar además este tiempo que le estamos robando de hacer todas las presentaciones. Espero que no sea muy largo, que puedan disfrutar del resto de la muestra. Yo vengo de una familia militante, toda mi familia lo fue. Y cuando salió la propuesta de participar de este espacio, no tuve muchas dudas de integrarlo. Si bien siempre tuve como el interés y investigué la historia más reciente por mi lado, me parecía que el 300 Carlos le aportaba una visión de esta temática en particular, de este tema en particular, de lo que se vivió particularmente, escucharlo de la gente que lo sufrió en carne propia. La verdad no tengo mucho interés de hablar conmigo de la obra de Chauchán, creo que Fer ya dio un poco ahí, creo que podemos conversar después con el que se me acerque o el que se nos acerque. Sí me gustaría como hacer, o por lo menos darles de lo que fue para mí, quiero entender que para lo que todos los compas que formamos parte de lo que fue ese proceso. La verdad que creo que ninguno dimensionó lo conmovedor y lo fuerte que iba a ser este proceso. Creo que nos dábamos crédito cada vez que participábamos de ese lugar, lo mucho que se nos integraba, lo mucho que nos interpelaba esa situación. La verdad es que creo que todavía como sociedad nos queda un debe cómo contar esta historia, todavía no logramos hacer un cierre, no logramos hacer que la sociedad se integre en esta historia, porque es muy difícil contar esto sin caer en la violencia por la violencia y sin contarlo como un acto y darle importancia a la violencia, a la victimización y seguir victimizando y no poder salir de esa rosca. Y creo que la sociedad todavía es muy incrédula de lo que se vive ahí, de la gente que tuvo que resistir ese lugar y que sufrió eso. Por lo pronto a mí no me queda mucho más que darle a la gente que investigó y a la gente de la comisión, que los que estuvieron ahí, mi respeto y mi agradecimiento a su resistencia previa, a su resistencia ahí y a su resistencia posterior, poniéndole el cuerpo a esa situación. Capaz que eso refiere un poco más a mi obra, poniéndole el cuerpo. Yo no creo que el alma y el cuerpo y la psiquis vayan todos separados, creo que son una unidad. Y ponerle el cuerpo a esa situación es eso, resistirla con todo, resistirla en el momento, resistirla con la mente, resistirla en el futuro, seguir construyendo memoria. La incredulidad que genera lo que generaron estos seres y la violencia que generaron estos seres y lo mucho que le dieron. De la forma que trataron la vida, la verdad que es muy fuerte como poder expresarlo, es muy fuerte poder expresarlo ahora. Sí o sí pueden entender cómo alguien llega a esa situación. Nada, y la verdad que es un agradecimiento que la gente que sufrió eso y los que estuvieron ahí no lo hayan salido a pelear con rencor, de resentimiento, sino con una lucha real de entendiendo que una de las mejores herramientas como para una construcción real de futuro es la memoria. Así que gracias. Buenos días, no sé si me escuchan del fondo, por lo general hablo muy bajito y estoy levantando el voz, así que aún, gracias por el ok. Bueno, mi nombre es Andrea Bayeto. Al inicio de año, cuando se nos presentaron la propuesta de distintas líneas de trabajo para lo que iba a ser este año en el taller López, no lo veo, ¿sabes? Gracias. Yo tenía una presentación pero decidí no usarla. Al inicio, cuando se nos plantearon las distintas oportunidades de poder investigar y poder trabajar durante el año, una de las propuestas que estaba circulando, la de 300, que a priori a mí me generó como cierta curiosidad y resistencia al mismo tiempo.
Vengo de una familia muy comprometida políticamente, que en frontera fue uno de los puntos de pasaje durante la dictadura militar brasileña y uruguaya, de un lado al otro de la frontera. Si bien mi historia, o sea, era algo que tenía cercano o podía tener como algo de información, era algo de lo que no se hablaba a nivel familiar. En los últimos años fueron falleciendo mi tío, que fue preso político, mi madre hace poco, y fueron como perdiéndose esas memorias que van a reconstruir algo de lo que iba a ser lo que entré después en contacto durante estos meses. El transitar por el 300 me permitió no solamente reconstruir mi memoria, sino también tomar contacto cercano de lo que era la memoria colectiva, que no está tan comunicado, hablado, o no es algo de lo que habitualmente estamos acostumbrados a acercarnos. El ir al 300, el recibir el acompañamiento de Rodolfo, el escucharlo ahí en el galpón, muchas veces muy plantado y en otras muy sensibilizado, a mí me llevó a lugares de distinto tipo. Una de las cosas que más me impactó, al igual que comentaban mis compañeros, fue el tema de los cambios que se iban dando en el entorno, como una moda de ocultamiento, pero aún así como algunas cuestiones resistían a esos cambios. Particularmente a mí me llamó la atención los cambios adrede que se iban generando en el terreno y cómo aún, a pesar de estar removiendo tierra, moviendo montes o lo que fuera, la tierra acunaba y resistía trozos de la memoria. Mi obra se encuentra al lado izquierdo de la escalera de entrada. Son unas intervenciones, unas piezas hechas en barro, que cuando quieran, estoy por allí cerquita. Más fuerte. Gracias.